El 12 de marzo de 2026, se declaró un incendio en los espacios principales de lavandería del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Marina de los Estados Unidos, que entonces operaba en el Mar Rojo en apoyo de la Operación Epic Fury. La causa no estaba relacionada con el combate. Una secadora, un sistema de ventilación, el tipo de fallo que puede ocurrir en cualquier barco tras meses en el mar bajo presión operativa continua. El Ford había estado en el mar desde junio de 2025, 9 meses de despliegue continuo en múltiples teatros de operaciones. Había sido extendido repetidamente, más recientemente para apoyar la campaña de Irán. Según informes de USNI News, si el portaaviones permanecía desplegado hasta mediados de abril, habría batido el récord del despliegue de portaaviones más largo desde la Guerra de Vietnam, desde 1975. El incendio en la lavandería cambió los cálculos. En pocos días, el Ford se dirigía a la Naval Support Activity Souda Bay en Creta para reparaciones, retirando del combate al portaaviones más capaz del teatro de operaciones. Y ese único evento no relacionado con el combate puso en marcha una cadena de decisiones que envió al USS Tripoli y al USS Boxer a toda velocidad hacia el estrecho de Hormuz. Según informes detallados de Interesting Engineering y Army Recognition, citando a funcionarios estadounidenses, el incendio supuestamente se originó en un sistema de ventilación de una secadora y se propagó a través de los conductos conectados hacia los alojamientos adyacentes. Supuestamente tardó más de 30 horas en extinguirse completamente y garantizar que no hubiera riesgo de reencendido. Según múltiples informes, el incendio desplazó a más de 600 marineros de sus espacios de alojamiento, destruyendo más de 100 camas y obligando a la tripulación a dormir en lugares improvisados por todo el barco. 2 marineros fueron tratados inicialmente por heridas no mortales. Un tercero acudió posteriormente a recibir atención médica. Más de 200 personas fueron supuestamente tratadas por inhalación de humo antes de reincorporarse al servicio. La Marina declaró públicamente que la planta de propulsión del portaaviones no había sufrido daños y que el barco seguía siendo completamente operativo. Eso era técnicamente preciso en cuanto a sus sistemas. La realidad operativa era más complicada. Un portaaviones genera su poder de combate a través de las personas que mantienen, arman, que reabastecen de combustible y lanzan aeronaves las 24 horas del día. Desplazar a más de 600 de esas personas, su descanso, su equipo, su rutina, afecta directamente al ritmo al que el ala aérea puede generar misiones. Según un experto marítimo citado en Stars and Stripes, el equipamiento que funcionaba continuamente más allá de los intervalos normales de servicio fue probablemente un factor contribuyente, una consecuencia de 9 meses en el mar sin el tiempo de inactividad para mantenimiento que proporcionaría un ciclo de despliegue normal. Entre el 17 y el 18 de marzo, según múltiples informes de defensa, el USS Gerald R. Ford comenzó su retirada hacia Souda Bay. La partida de un portaaviones de la clase Ford, con sus aproximadamente 70 a 90 aeronaves y la capacidad de ataque total del Carrier Air Wing 8, creó lo que los analistas de defensa describieron como una brecha temporal, pero significativa en la capacidad de ataque estadounidense en el teatro. El USS Abraham Lincoln permaneció en su posición en el mar Arábigo, pero el espacio en el Mar Rojo que el Ford había estado cubriendo requería una respuesta. Y la respuesta, mientras el Pentágono evaluaba sus opciones, no era otro portaaviones, eran 2 grupos de preparación anfibia que ya estaban en movimiento. El grupo de preparación anfibia del USS Tripoli ya había recibido órdenes de dirigirse al Medio Oriente el 13 de marzo, antes de que la retirada del Ford se volviera definitiva. Ese despliegue, que transportaba aproximadamente 2.500 marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, fue una respuesta a la situación escalante en el estrecho de Hormuz y a la necesidad reconocida de una fuerza con capacidad terrestre en el teatro. El incendio del Ford aceleró la urgencia de lo que vendría después. El 19 y 20 de marzo, según USNI News y The Aviationist, el grupo de preparación anfibia del USS Boxer partió de San Diego, supuestamente antes de su calendario original.
El ARG del Boxer consiste en el buque de asalto anfibio de la clase Wasp USS Boxer, el buque de desembarco de dique USS Comstock y el transporte anfibio de dique USS Portland. La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, embarcada, aportó aproximadamente otros 2.500 marines, elevando el total de fuerzas con capacidad terrestre que se dirigían al teatro a aproximadamente 5.000 efectivos entre los dos grupos de preparación. La nota analítica honesta es que dos grupos de preparación anfibia no reemplazan a un portaaviones de la clase Ford, no transportan el mismo número de aeronaves, no generan el mismo tonelaje de ataque por día. Lo que aportan es un conjunto de opciones fundamentalmente diferente, opciones que los grupos de ataque de portaaviones, por diseño, no pueden proporcionar. Marines que pueden llegar por aire a posiciones insulares disputadas, MV-22 Ospreys que sortean aguas minadas, PF-35 BS que operan a mayor proximidad del corredor de lo que los aviones de portaaviones pueden mantener desde el océano abierto. Y según informes de múltiples fuentes, la opción que la administración supuestamente ha estado considerando, una posible operación terrestre para tomar o bloquear la isla Kark de Irán, a través de la cual pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní. Lo que la llegada de dos grupos de preparación anfibia cambia realmente en la ecuación militar en Hormuz, las opciones insulares, las posiciones costeras, la protección para el dragado de minas. Eso es un análisis completo por sí solo. Suscríbase si este análisis es la razón por la que está aquí. Construimos estas ecuaciones cada semana. Ahora, el panorama más amplio que este despliegue revela. Dé un paso atrás y observe cómo luce el panorama completo de fuerzas al comienzo de la cuarta semana. Según los informes, más de 40.000 militares estadounidenses apoyan operaciones en el Medio Oriente. Dos grupos de ataque de portaaviones, el Abraham Lincoln en el Mar Arábigo y el grupo del Ford, ahora temporalmente reducido a una capacidad mermada mientras el barco se dirige a Creta. El tercer portaaviones, USS George H.W. Bush, supuestamente estaba en camino a la región a principios de marzo. El ARG del USS Trípoli, aproximándose al teatro desde el Océano Índico. El ARG del USS Boxer, ahora en el mar, desde la costa oeste. Y una cuarta semana de una campaña aérea que supuestamente ha llevado a cabo más de 8.000 misiones de combate. La cuestión de la isla Kark es el hilo estratégico que recorre todo el despliegue anfibio. Según informes de Axios, The Guardian y múltiples fuentes de defensa, la administración supuestamente ha estado evaluando planes para tomar o bloquear la isla, privando a Irán de la fuente de ingresos primaria que financia su régimen y por extensión su capacidad para sostener el costo de mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Un funcionario anónimo fue citado diciendo que todo es posible y que varias opciones están sobre la mesa. La presencia de Marines, Ospreys y F-35 BS en el teatro da a esas opciones una base operativa real en lugar de una teórica. Según el resumen operativo de la cuarta semana de The Aviationist, la abrupta cancelación de un ejercicio mayor para elementos de la 82ª División Aerotransportada generó informes de que la unidad podría haber sido puesta en algún tipo de estado de alerta, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La 82ª es la fuerza de despliegue rápido principal del ejército de los Estados Unidos, paracaidistas que pueden estar en cualquier parte del mundo en cuestión de horas. De ser cierto, su supuesta postura de alerta representaría una expansión adicional de las opciones disponibles para los comandantes más allá de las fuerzas de Marines ya en el mar. La conexión entre un incendio en una lavandería el 12 de marzo y 5.000 marines que ahora se dirigen hacia el estrecho de Hormuz no es tan indirecta como podría parecer. La retirada del Ford no causó el despliegue del Boxer. La decisión de enviar al Trípoli ya había sido tomada antes del incendio, pero la partida del Ford del teatro operativo eliminó uno de los amortiguadores clave que había permitido a la administración gestionar la crisis de Hormuz desde una posición de abrumador poder aéreo. Cuando ese amortiguador desapareció, los cálculos cambiaron, no hacia la retirada, sino hacia un tipo diferente de escalada. Fuerzas con capacidad terrestre, opciones anfibias, el tipo de capacidad que se envía,
cuando los ataques aéreos por sí solos no han producido el resultado que la campaña fue diseñada para lograr. 3 semanas de la campaña aérea más intensa en años han degradado significativamente la capacidad militar convencional de Irán, según fuentes de defensa, y el estrecho de Hormuz permanece funcionalmente cerrado para la mayor parte del tráfico comercial. Esa brecha entre lo que el poder aéreo supuestamente ha logrado y lo que el corredor aún requiere es el espacio hacia el que navegan estos dos grupos de preparación anfibia. La advertencia honesta sigue siendo lo que ha sido desde el comienzo de este conflicto. Abrir el estrecho es un problema que no tiene una solución militar limpia en un plazo corto. Si 5.000 marines cambian esa ecuación, depende enteramente de lo que se les ordene hacer cuando lleguen. El USS Ford está en Creta. El USS Trípoli está en el mar Arábigo. El USS Boxer está en el mar desde San Diego. Y el estrecho observa todo esto. Lo que los marines harán realmente cuando lleguen, las opciones insulares, las incursiones costeras, la doctrina que el cuerpo de marines ha estado preparando, ese análisis ya está disponible en este canal. Este video se basa en informes y análisis disponibles públicamente. Algunos detalles pueden estar sujetos a cambios.